Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy a todos y a todas la bienvenida a esta serie especial de podcast de la Biblioteca Nacional de Colombia y Paredro, creada para celebrar los 100 años de la publicación de Sobremesa, la única novela del poeta colombiano José Asunción Silva. Este proyecto se realiza con el apoyo de Corpo Élite, como parte de las efemérides literarias que buscan recuperar, releer y difundir las obras fundamentales de nuestra tradición. Gracias a este proyecto de la Biblioteca y Paredro, hoy podemos ofrecerles 5 conversaciones con algunas y algunos de los estudiosos más reconocidos de Silva y de la literatura latinoamericana de fin de siglo. De Sobremesa, publicada en 1925, 3 décadas después de la muerte de Silva, ha sido durante mucho tiempo una novela menospreciada, poco leída y muchas veces mal interpretada. Su edición póstuma, la ausencia del manuscrito original y las tensiones literarias de su época contribuyeron a que quedara opacada y relegada frente al impacto inmediato de obras como La Vorágine de José Eustacio Rivera, aparecida apenas un año antes. Pero De Sobremesa es en realidad una novela extraordinaria, cosmopolita, decadente, irónica, experimental, profundamente moderna. En sus páginas se cruzan el diario íntimo, la crónica de viaje, la reflexión estética, la enfermedad, la melancolía, la crítica a lo americano y la figura del dandy como máscara cultural. Es también un retrato sutil y a veces feroz de la sensibilidad latinoamericana y de los desencantos de fin de siglo. Nuestro propósito en esta serie es abrirle un nuevo espacio a la novela, conversar con especialistas, revisar sus prejuicios, iluminar sus claves de lectura y devolverla al lugar que merece en nuestro imaginario literario. Gracias por acompañarnos en esta conmemoración. Esto es Paredro Podcast y aquí comienza un nuevo episodio De Sobremesa 100 años después. Abrimos nuestra programación con un amigo de la casa, quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Me refiero a Felipe Martínez Pinzón. Felipe nació en Bogotá y se graduó de la Universidad de los Andes con una licenciatura en literatura y un doctorado en Derecho. Recibió su doctorado en literatura latinoamericana de la Universidad de Nueva York en el 2012. Comenzó su carrera en el College of Staten Island de CUNY, después de lo cual se unió al Departamento de Estudios Hispánicos de Brown en 2015. Sus intereses de investigación y docencia incluyen la literatura y la cultura colombianas, las culturas literarias y materiales del romanticismo, la ecocrítica y las representaciones de los trópicos, las narrativas visuales y literarias de la construcción de la nación, la novela histórica y el gótico, las literaturas de y sobre la Amazonía, las masculinidades, el heroísmo y lo heroico en América Latina, las relaciones entre la poesía y la música popular y las representaciones de la voz y la recitación. Bienvenidos. Felipe, bienvenido a Paredro de nuevo y a esta conmemoración de los 100 años de Sobremesa. Gracias, Camilo. Es un placer estar acá. Bueno, Felipe, arranquemos por el principio. ¿Cuáles cree que han sido esos principales prejuicios que han acompañado la lectura de la novela de Sobremesa de Silva, que han hecho que no la tengamos tan presente como muchas otras? Es una pregunta muy buena porque yo creo que sí ha afectado en comparación con la vorágine la llegada a los lectores de la novela hoy 2025. Yo creo que los prejuicios la acompañaron desde el momento cero, ¿no? El primer prejuicio es que es una mala novela escrita por un excelente poeta, Baldomero Sanincano, Eduardo Castillo. Los críticos más prestigiosos del modernismo abundaron en ello y me parece que eh, era un abordaje erróneo porque le indilgaron que era una novela sin estructura, una novela que hacía un compostaje cultural de varias otras novelas perdidas en un naufragio que es sabido que a la vuelta de Silva de Venezuela, así que fue vista como una novela repetitiva, mal formada, digamos, y me parece que todos esos temas de repetición, de fragmento, son precisamente las grandes contribuciones de Silva. De eso podemos hablar un poco más en una novela sobre el consumo, sobre la insatisfacción, sobre el deseo. Esa fragmentariedad y esa repetición son fundamentales para conducir a través de la forma los grandes temas de la novela. El segundo malentendido, me parece que todavía hasta los años 70 y 80 se abundó en él, fue lo de autobiografía enmascarada, que Silva de alguna manera estaba sublimando su
posición como empresario fracasado en una novela de un multimillonario, un dandy agresivo que podía hacer todo lo que acá se lo pobreteaba mucho a Silva, lo que el pobre Silva no podía hacer en la Recoleta Bogotá de finales del siglo XIX. Me parece que esto empobrece la obra y la capacidad imaginativa que puede tener para imaginar no la vida propia o no solamente la vida propia, sino muchas otras vidas y una vida que no ha existido, que es lo que hace la ficción, ¿no? Y también habla un poco de lo que hace el clásico, ¿no? Como el estatus de clásico nos hace confundir literatura y realidad, ficción e historia. Pasó con el Quijote, evidentemente, que a Cervantes se lo confunde con el Quijote, lo mismo que a Isaacs con Efraín, y también Isaacs muy modernamente posaba con la escopeta como Efraín. Hay una foto de Demetrio Paredes sobre eso. Y yo creo que a Silva le ha ocurrido otro tanto y parte de la crítica es desmontar ese tipo de confusiones o de sí, de collages para mostrar qué usos puede tener, qué usos políticos puede tener una lectura desde lo clásico y qué ofuscamientos produce. Y la última, diría yo, es la lectura del imitador, que es una lectura muy prejuiciosa, muy puritana, me parece, que se cosechó desde la novela regionalista, desde los años 30, 40, luego con la Revolución Cubana se endilgó una acusación de europeizantes, decadentes, a estos escritores que se los veía como no comprometidos, em, y les hicieron una especie de bullying autorial, a los estetas del modernismo, pero me parece que también es una lectura que hay que coger un poco con pinzas. em, Porque el modernismo es un nuevo lenguaje que recicla muchos otros lenguajes y está a la búsqueda de un lenguaje nuevo, y parte de esa búsqueda tan latinoamericana es también hurgar en los propios materiales del lenguaje latinoamericano y de la realidad latinoamericana. No hay, yo creo, en la novela de artista finisecular un episodio tan descarnadamente crítico como el del 10 de julio, del diario de Fernández, donde satiriza los proyectos civilizatorios de las élites regeneradoras en el caso de Colombia, o las élites liberales de la segunda parte del siglo XIX, con un humor y una maestría literarias inigualables para ese momento. Entonces, yo creo que esos tres son los prejuicios que la han acompañado un poco. Sobre todo el tercero me preocupa porque reducen mucho la figura de Silva y el alcance escritorial de una novela tan compleja. Hablando sobre esos componentes contemporáneos, Felipe, ¿cómo entiende usted la relación entre esa sensibilidad modernista de Silva y esa concepción que aparece en la novela, que tiene que ver con el dolor, con la enfermedad y sobre todo con el malestar? Son los grandes temas de la novela, que son muy finiseculares y me parece que se parecen mucho a nuestro momento también, y por eso me parece que la actualidad de Silva, la podemos hablar más adelante, es insoslayable. Digamos, Silva es un espectro muy vivo. Me parece que la idea de malestar es muy de época, es el llamado ese mal de siglo, el spleen, esa sensación de que ya no había verdades eh, sólidas, duras, que todo lo sólido, como decía Marshall Berman, se deshace en el aire, no se evapora. Eh, y yo acudiría, y en esto Silva es más profeta que poeta, o ambas, a la idea de malestar de la cultura de Freud, que es un libro del año 20, si no estoy mal, 21, que Freud lo llevaba trabajando durante los años 10, sobre esta idea que a medida que la cultura, él hablaba de un progreso de la cultura. A medida que la cultura progresa, que haya más especificidad en el mercado de productos para vender, de instituciones para vigilar, etcétera, etcétera, hay un malestar de quien hace parte de esa cultura porque se siente vigilado y siente que a medida que hay más eh, objetos culturales, menos libertad hay, y lo interioriza como una culpa, ¿no? Como una culpa por no ser lo suficientemente sofisticado, lo suficientemente adecuado para este nuevo momento, ¿no? Yo creo que Silva lo sintió muchísimo y su generación también. em,
al tratar de escenificar a esta sensibilidad tan exquisita como la de Fernández y al mismo tiempo sus resistencias salvajes, digamos, al exhibir su apetito sexual, su apetito por drogas, es un gran sujeto que siente el malestar de la cultura y lo narra de unas maneras al mismo tiempo muy sofisticadas. Em, en ese sentido, se parece a nuestro yo actual, que vive también un gran malestar de la cultura, con el consumo, con el scrolling, por ejemplo. Me parece que, para usar una palabra muy de acá de Estados Unidos, hay mucho brain rot, ¿no? Es esa podredumbre del pensamiento que da el consumo y el deseo constantes, donde se pasa de oír esta entrevista, por ejemplo, a comprar algo en Amazon, a leer un artículo de farándula sin continuidad, y se nos olvida lo que estábamos haciendo para empezar. Yo creo que de sobremesa es un poco una crítica, es una puesta en escena de esas grandes listas. Como buen modernista, hace unas listas de productos, de libros, de autores, y al mismo tiempo una insatisfacción por todo ello, ¿no? Muchas veces Fernández está gritando: ¿para qué esta sed de conocimiento, ¿no? ¿A qué me va a llevar? Y esa búsqueda de Elena es un poco esa búsqueda por algo que ya se deshizo, que no existe, pero que lo más cercano para llegar a ello puede ser el arte, ¿no? El arte es lo que más nos lleva a tocar lo único, la unicidad de la persona y el mundo. Entonces, por el lado del malestar hay muchísimo. Yo sé que tenemos poco tiempo, pero los temas del dolor y la enfermedad también se relacionan con ese vaciamiento del yo. Em, con ese, Rafael Gutiérrez Girardot, que es un gran crítico del modernismo, habla de esa secularización de la vida que deja a las certezas coloniales al margen y pasa a lo milagroso, pasa a ocupar varios lugares, ya que no puede estar centrado en la religión, y los modernistas van a tratar de capturar ese milagro hacia el costado del arte. Em, y Silva, sin duda, y Fernández y su Fernández van a tratar de hacer esa búsqueda más plausible para los lectores de finales del siglo y luego en los años 20 nuevamente. Ahorita, Felipe, voy a preguntarle sobre la importancia que creo que es fundamental para que nos entiendan la relevancia que tiene la novela, pero ya que estamos hablando de lo, lo que corresponde con la actualidad, ¿cómo entiende usted esa dimensión espiritual o ese clima que se genera al final de la novela, el silencio de la conversación, pero también el descubrimiento por equivocación de la tumba de Elena? Mm, ¿Usted cómo lo entiende? ¿Lo entiende? Y con todo lo que usted sabe de Silva y de su forma de ser, ¿esto es algo irónico? ¿Es algo místico? ¿Es algo mm, o es algo que responde solamente a la estructura de la novela? mm. Es una excelente pregunta. Yo diría que las tres, como una buena literatura, captura estas tres opciones y no las presenta. Y como Silva, como buen modernista, buen decadente, buen lector de Poe, de Wilde, sabía que el lector es artista. El buen lector de Silva, el buen lector del fin de siglo, se pide más que un ocio activo, pide una creación también, ¿no? Y lo dice el propio Fernández en De Sobremesa. Em, Podemos hablar más de Poe y Silva, que hay tanto que decir allí, pero una imagen del final de la novela, si los lectores se acuerdan de esta, que es una imagen circular que también estaba al principio en ese interior, em, de, de, de la escena de lectura. Hay un licor que tiene una especie de polvo dorado, como creo que es un licor de Danzig, que va bailando, ¿no? Esas motas de oro dentro del licor. Y él dice al final, como un cuento de hadas, bailaban como unas hadas dentro de esa espesura. Y me parece que hay allí algo inasible, ¿no? Algo que no podemos tocar, pero que hay una materialidad en ello. Y hablo de esto tan abstracto, de ese polvo místico, de ese polvo que flota, de ese cuento de hadas, porque para los modernistas, como para Silva sobre todo, no importaba tanto la cosa, sino lo que producía la cosa. Eh, los críticos marxistas muchas veces dicen que los modernistas eran simplemente fetichizadores
que despertaban el deseo en las cosas, y por eso eran, hay un libro bellísimo de Erika Beckman sobre eso, que despertaban el deseo que hay en las cosas, que eran unos grandes mistificadores de la mercancía. Pero me parece que en Silva hay eso naturalmente, como lo hay en Julián del Casal, como lo hay en Gutiérrez Nájera, etcétera, pero en Silva hay todavía una apuesta más sobre qué puede hacer la belleza por nosotros. Em, y en eso, digamos que él conserve, que Fernández conserve el diario con el camafeo de Elena, que haya fundado la Hacienda Villa Elena, que le lea este libro a los amigos, quiere decir que no todo está perdido. Digamos que esa búsqueda era el encuentro, que ya en esa búsqueda estaba lo que se quería encontrar, así Elena no exista, ¿no? Elena es muchas cosas, es la mujer, la muchachita tísica, dice a veces, pero también es la Virgen de Fra Angelico, eh, mm, pero también es la literatura, ¿no? Es el arte, que es búsqueda sobre todo. Entonces yo terminaría en una respuesta entre mística y materialista, ¿no? Entre literaria y poética y también religiosa, ¿no? Todo eso es esas miles de caras de Silva. Felipe, y esto nos pone frente a esta siguiente pregunta que ya estaba insinuando en la anterior. ¿Qué papel cumple o qué lugar más bien ocupa, cree usted, de Sobremesa en la narrativa hispanoamericana de fin de siglo, en comparación con otros grandes autores como Darío, Gutiérrez Nájera, eh, José Martí o incluso Julián del Casal? Porque Ujú, una cosa es lo que hemos podido descubrir de ella, pero ¿cómo se entiende dentro de su contexto? ujú. Bueno, Camilo, leer es organizar, ¿no? Leer es poner en sucesión y de sobremesa se puede poner en varias sucesiones, se puede poner dentro de la literatura colombiana, se puede poner dentro de la literatura del decadentismo y se puede poner también dentro de la literatura llamada la novela de artista, ¿no? Que es una novela finisecular, global, pero que para el caso latinoamericano tiene exponentes maravillosos. Digamos, está, bueno, Díaz Rodríguez tiene dos novelas, una bellísima que se llama Ídolos Rotos, que también es sobre el retorno de un artista de Europa, hace un regreso patriótico también. Em, También está La tristeza voluptuosa de Pedro César Dominici, está, bueno, la propia vuelta de Darío a Nicaragua, el viaje a Nicaragua, está Raucho de Buiraldes. Hay una serie de novelas que tratan de auscultar, de penetrar ese, ese momento doloroso de cuál es lo propio del arte en momentos de profesionalización de las ciencias humanas y de las ciencias sociales, donde al poeta que había sido el gran héroe del siglo XIX en la constitución de los Estados-Nación, como dice Ángel Rama, se lo expulsa. O como dice Rafael Gutiérrez Girardot, se lo pone debajo de las escaleras, como Harry Potter que tenía ese cuartico debajo de las escaleras y se le dice, usted es un ser improductivo, usted ya no, ya no importa, ¿no? Y el poeta tiene que vérselas con ese espacio de liberación, porque ya no tiene que ser digamos, el Andrés Bello, eh, y puede, por eso la literatura modernista es tan libre. Y fundó la ciencia ficción y fundó los géneros no miméticos, pero al mismo tiempo le da una gran amargura de haber sido defenestrado del proyecto nacional y tiene que buscar una idea más cosmopolita, eh, como lo hizo Darío. Entonces, yo creo que Silva está, digamos, en plena búsqueda cuando muere, de alguna manera, como Rivera, y no quiero traer a la vorágine para nada, pero se hunde un barco con todas las luces prendidas. eh, no sabemos qué habría hecho Silva con ante Roosevelt, ante la expansión del imperio norteamericano con la guerra del 98 y luego con la secesión de Panamá, que habría hecho en el momento, en ese segundo modernismo que llamó la crítica más tradicional, cuando se tuvo que generar una cierta identidad continental, que Darío pudo vivir esos dos momentos, el momento más esteticista, el momento más político. No vemos a Silva ingresar en ello, lo vemos todavía muy acerbo, muy espiritual, al mismo tiempo muy crítico, con lo latinoamericano, pero no le vemos todavía esa cara, digamos, más acendrada en una tradición latinoamericanista que poco toca.
eh, Silva. Pero para cerrar, porque ya me estoy yendo un poco por las ramas, me parece que lo particular de Silva, y por eso me parece que De Sobremesa es la mejor novela finisecular de artista, es que no hay otra novela que haya hecho un compostaje cultural tan grande como De Sobremesa en el momento, porque tenemos mm, muchas capas donde se organiza esa sed de consumo para mostrarnos la, la realidad del ser latinoamericano, que me parece la gran propuesta de Silva, ¿no? Somos, la gran pregunta identitaria de él es, ¿somos unos farolones que tratamos de ser europeos en América y al mismo tiempo nos desprecian como rastacuores, como, sí, como unos dandis de segunda mano en Europa? ¿Qué es ser latinoamericano, ¿no? Y yo creo que esa frase famosa de Rubén Darío de a quién debo imitar para ser original, Silva no solo la dice, sino que la pone en escena y la hace arte, ¿no? Con ese diario que es novela, es un diario novela, es un diario ensayo, es un diario de lista de importación de productos de consumo, ¿no? Es un diario de pasajes eróticos, de reflexión sobre qué es la poesía, es una arte poética, mejor dicho, es antropología, es sociología, es medicina, hay miles de cosas allí en ese vademécum. Felipe, hay algo que creo que es importante entre lo que estamos mencionando y es la manera como la novela refleja o contradice esa imagen consagrada del autor del nocturno, ¿no? De una Mm, noche y de tanta cosa. ¿Qué nos puede contar sobre eso? ¿Usted cree que mm, complementa, contradice, acompaña o mm. de pronto estamos frente a un Silva radicalmente distinto y también eso ha sido parte del problema para que llegue a la audiencia? Sí, completamente. Ese, esa anécdota inventada de Silva con la hermana que ha hecho el desastre del mundo silviano, de entender a un Silva verdaderamente histórico, poético, artístico. Eduardo Castillo tiene un artículo de los años 20 cuando salió de Sobremesa que se llama Dos palabras sobre Silva, y él dice que el gran culpable de eso fue Miguel de Unamuno. Cuando salen las poesías de Silva en el año 7, Unamuno las prologa y tienen un grabado, el famoso grabado que luego en los billetes, bueno, se ha recreado de muchas maneras de esas dos sombras que caminan. em, y eso creó, a partir del prestigio de Unamuno, la idea del enamoramiento de Silva con la hermana, que es muy de la generación de comienzos del siglo XX, como se imaginaba lo finisecular, ¿no? Como esos poetas de cementerios, esos poetas malditos, eh, los poetas como, como Flores que tomaban ajenjo de cráneos, o como Silva que supuestamente tenía relaciones con su hermana. Muy de época eso, ¿no? Porque tenemos que pensar que hubo un gran salto entre la generación de Silva y la generación luego del centenario. A pesar de que eran 20 años, había cambiado muchísimo en el país. La Bogotá recoleta, esa Bogotá aislada que vivió Silva, es muy diferente a la Bogotá de los años 20, la Bogotá de, del boom del café, de los préstamos, eh, de las grandes obras de infraestructura, de la indemnización de Panamá, de la higiene, de la revista Cromos. Comparen los lectores, por favor, la revista Cromos con, con revistas como el papel periódico ilustrado, para que vean un poco cómo había cambiado ese mundo. Así que eso es un poco la invención de una generación que echa para atrás y se siente que tiene que romantizar a una generación que ve lejanísima. Pero Silva, como estamos tratando de conversar acá, es muy moderno, ¿no? De Sobremesa es la gran novela moderna colombiana hasta ese momento. Ya el siglo XX cambiará un poco eso. Bueno, y Felipe, ¿por qué seguir leyendo de sobremesa hoy? Creo que nos ha dejado muchas pistas y semillas en todas sus respuestas, desde contrastes con el scrolling, con el malestar, con la pregunta sobre lo latinoamericano. Mm. Pero, ¿qué ha supuesto para usted como lector, experto y conocedor de la obra haber vuelto a pensar en de sobremesa ahora, pero también mirándola hacia adelante? ¿Por qué seguirla leyendo? Mm. Bueno, aparte de esta búsqueda, que es una, es una novela que se
entrega a esta, la dolorosa perpetua del eterno deseo, creo que llama a María Barskitsev, ¿no? Yo creo que es una novela deseante y no hay otra manera de ser moderno que ser, que desear, ¿no? Y vivir con ese deseo. Em, Rafael Gutiérrez Girardot dice, citando a Goethe, el que era tan dado al archivo alemán, dice que en el inicio de la modernidad está el movimiento. Y es una novela de una sensación de abismo constante. No solo hay novelas dentro de novelas, sino que el personaje se está moviendo constantemente, pero se mueve desde la quietud. Esa es una de las paradojas que lo llevan a uno a pensar en el computador mismo. Hay, hay mucho material por escribir todavía sobre que Silva fue contemporáneo del nacimiento del cine. Hay mucha visión ocular, nuevas maneras de entender la visión en De Sobremesa. em, y yo creo que también quienes vivimos en un computador y nos movemos mientras estamos quietos, hay mucha resonancia silviana de eso. De Sobremesa, Fernández realmente no viaja por los grandes lugares que había indexado como canónicos el viaje consagratorio a Europa. No vemos grandes paseos por Champs-Élysées, no vemos que esté haciendo flanurismo por Hyde Park. Lo que sí vemos es interiores que viajan, ¿no? El interior en París, la casa campesina en Interlaken, el interior en Londres. Así que es un viaje por interiores que van viajando unos dentro de otros como cajas chinas. Em, y yo creo que hay una experiencia muy siglo XXI en eso, de estar, por ejemplo, estamos conversando desde Providence a La Calera. em, y podríamos estar hablando desde otros lugares completamente diferentes, pero los interiores de alguna manera viajan con nosotros en la cajilla del computador. Em, en eso es una novela muy de su tiempo, evidentemente, pero también muy de este. Em, y también, bueno, diría que a pesar de, bueno, gracias a ese deseo insatisfecho constante, tiene mucho que ver con el presente, porque es una novela también, y quiero que esto se hable más, digamos, si esto es una oportunidad para que se hable más, es que Silva es el gran escritor sobre la juventud colombiana. Tendemos a juzgar a Silva como o lo vemos muy lejanamente como alguien viejo o como alguien maduro, pero Silva muere a los 31 y estaba escribiendo esa novela después de su llegada de Europa. Comenzó a escribirla en el año 86, 87, la termina en el 96, bueno, con su muerte. Así que es una novela que ocupa sus 20, sus años 20. Em, Así que entenderla como una manera de escribir lo que era ser joven, lo que era ser un muchacho, así fuera de clase alta, pero ser un muchacho en la Bogotá de finales del siglo XIX es importantísimo. No nos debemos todavía el libro de qué era ser joven en el siglo XIX. eh, de Sobremesa es una novela que se lee retrospectivamente. De Sobremesa se la lee a sus amigos con quienes fue joven, 8 años después de haberla terminado. Em, y por eso hay tanto alejamiento en una novela sobre mediaciones. No solo hay gasas sobre las lámparas, sino que es una novela que se está leyendo en voz alta, ¿no? Ya la literatura es mediación, pero leer algo que ya es mediado en esta novela sobre no poder experimentar algo de primera mano, sino que tenerlo que vivir vicariamente es fundamental. Y yo creo que los jóvenes a través de las redes sociales se pueden relacionar mucho con eso, una realidad mediada que reflexiona sobre la mediación constantemente, que no podemos tocar el centro de esa experiencia, pero la podemos vivir a través de otros, de los youtubers, ¿no? Es decir, es una novela muy rica en ese sentido. Y lo último, ya yo sé que estamos ya pasados, es que es una novela, Gutiérrez Girardot dijo esto, que es una crítica de Colombia a través de un tamiz europeo, porque es una novela que es consciente de la heterogeneidad de América Latina. Y lo hace, y se hace consciente de la heterogeneidad de América Latina a través de la conciencia de la heterogeneidad del lenguaje. El gran legado de Silva, yo creo que para Colombia y para América Latina, es una renovación profunda del lenguaje. Y cuando hablo del lenguaje es esa primera mediación. No podemos existir sin lengua. Esa es la petición de principio. No podemos salirnos de esa realidad inmanente de mediación con el lenguaje. Y Silva lo renueva porque antes del modernismo realmente, antes de Silva, había un poco una polaridad entre purismo y costumbrismo,
una cierta genuflexión hacia lo mimético del lenguaje, y Silva nos lleva a un lenguaje diferente, un lenguaje literario, un lenguaje refinado que captura lenguajes de todas partes. A mí siempre me encantan esos anglicismos de Silva, pero él cuando se comunicaba con Rafael Uribe Uribe, que a propósito expulsó a los poetas de la República, hay que leer ese texto de Rafael Uribe donde dice no más poetas, pero era gran amigo de Silva. Silva le dice a Uribe Uribe, somos struggle for liferos. Struggle for liferos, ¿no? ¿No? Luchamos por la vida, we struggle for life. Y me parece que ese es y la literatura como bálsamo que crea esa palabra para poderle dar sentido es una de las grandes, sino la gran contribución de estos modernistas, especialmente de Silva. Felipe, muchísimas gracias por habernos acompañado y sobre todo por haber aportado e invitado tanto para seguir leyendo esta novela 100 años después de su publicación. Con mucho gusto, Camilo, invitar a todos los lectores y las lectoras a volver con ojos frescos, sin prejuicios, a este gran poeta, nuestro poeta más importante, diría yo, en este centenario tan maravilloso. Camilo, gracias por hacerle este homenaje a una novela fundamental. Gracias a ustedes, ya saben qué leer. La pregunta es qué edición, de las cuales también hay muchas. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.